Buenos días, hoy estamos con Juan Paredes, él es socio líder de auditoría de eWay. Vamos a tocar un tema muy interesante que es el tema de las normas internacionales de información financiera. Juan, gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ti. Cuéntanos, bueno, este es un tema un poco complicado, pero ya se está aplicando en el país. ¿Qué resumen, qué características básicamente se tendría que considerar para aplicar y dar este tipo de balances, ¿no? que están obligadas las empresas? Bueno, esto ya empezó en el 2011 en el Perú y ha sido un proceso relativamente rápido en comparación con otros países. Las empresas públicas todas ya están actualmente en NIF y las empresas de cierta dimensión ya entraron también en el 2014, la gran mayoría, y queda una minoría en el 2015. O sea, prácticamente el Perú está en NIF, excepto en lo que son bancos y entidades financieras que tienen una regulación de la SBS, pero que aplican muchas de las NIF para sus operaciones, excepto en algunos aspectos muy puntuales como provisiones para colocaciones y reservas técnicas de seguro. Son los dos grandes temas que quizá continuarán por algún tiempo fuera de NIF. Y las características, porque esto obviamente pues tiene unas ventajas enormes, porque se estandariza un poco la presentación de los estados financieros y todo eso, ¿no? Básicamente esto, ¿qué beneficios traería? Aunque las empresas piensan que esto es costoso y un proceso que ellos no les gustó emprender, hoy en día ven los beneficios. Primer beneficio, claramente el mundo necesita tener uniformidad para entender cómo las empresas presentan su situación financiera y para poder realizar transacciones con ellas. Una empresa que está en NIF, primero los bancos, los inversionistas entienden mejor su información y eso les da un premio con mejores tasas de interés, acceso a mercados internacionales, facilidad para que cualquiera tome la información y no pida que se trabaje sobre ella. En el mundo, por ejemplo, antes las empresas peruanas decían, oye, reconcíliame con normas americanas, reconcíliame la información con normas internacionales. O sea, antes eran como que tratos más bilaterales, claro, y esto ya te uniformiza, te globaliza. Claro, había una desconfianza de que los números no reflejen la situación financiera porque son convenciones, pero si tú sabes cuáles son las reglas, puedes entender cómo se produce la información. Entonces, al estar todos en ese lenguaje común, claro, todos pueden comparar información entre diferentes países, todos entienden qué es lo que hay, con virtudes y con algunos temas que alguien puede decir, pero esto es problemático, esto no me gusta como director, como empresario, como gerente, pero son reglas que todo el mundo entiende y que puede comprender y puede usar. Claro, eso es un lenguaje que ayuda a muchos y como dices, pues nos globaliza y esto nos da una serie de oportunidades. Y ha sido complicado, tú al comienzo decías que no es muy costoso, pero es complicado, por ejemplo, a las que quedan todavía adecuarse a este tipo de estándares o no. Realmente no, realmente los mayores cambios que han habido en el Perú han sido en la adopción de las NIF, ha sido el tema de ajustarse a lo que es el control de activo fijo. Pero que es un cambio de una vez que haces ese cambio, que lo pones, los activos, la norma te permitía ponerlos a valor de mercado, te permite ponerlos a valor de mercado, y a partir de ahí gestionar el activo, es que quizá el cambio que en relación a lo que se venía haciendo anteriormente más significativo. Y otros cambios que son más, yo creo que las empresas tienen que aprender a gestionar su información de acuerdo a este lenguaje internacional y no pensar que esto es para que los contadores hagan algo que hay que cumplir. Y eso se está aprendiendo. Hoy en día cada vez más directorios, si tú vas a las empresas, ya hablan de NIF y hablan de información que se presenta bajo ese lenguaje y lo usan para la gestión. O sea, las empresas que han logrado que esto se involucre como parte de la gestión son las que más fácil lo han hecho, los que están sacando muchas más ventajas, los que han salido al mercado a invertir y han obtenido tasas muy interesantes de interés por la obtención de deudas, los que los directorios están entendiendo mejor cuál es el impacto de las decisiones que toman. Porque es cierto algo que siempre se dice, tú cuando quieres hacer algo en los negocios, es una decisión estrictamente de los flujos de gas que te generan, cuánto ganas o cuánto pierdes. Claro, es un poco la radiografía de las empresas para que te digan. Pero lo que sí tienes que saber es cuál es el impacto contable. Y cada vez más las NIF tratan de darle ese enfoque de negocios a la contabilidad. O sea que esta aplicación de estas normas
si se puede resumir, pues, es un poco como de mayor impacto para las decisiones de una empresa en cuanto a crecimiento y todo eso, ¿no? Es mucho más transparente, se basa más en la visión que tienen la gerencia de cómo van a ser los negocios al futuro. No totalmente, porque no es que se esté adoptando, por ejemplo, que es algo que estas normas quieren en el largo plazo, pero que es complicado, que es que todo esté a lo que sería valores de mercado. El problema es que hay muchas cosas que el valor de mercado es subjetivo. Es subjetivo, claro. Son no es los como intangibles. Los intangibles. ¿Cómo puedes uno valorar ese tipo? Y si más o menos hacemos una pequeña comparación entre la contabilidad tradicional y esto, por ejemplo, bueno, es un tema del valor de mercado. Otros aspectos así que destacan, bueno, es un lenguaje global, digamos, ¿no? Entre lo que era la contabilidad tradicional, que realmente en el Perú se vino abandonando paulatinamente. Tú debes recordar que en el Perú, desde ya hace muchos años, el Consejo Normativo de Contabilidad venía adoptando las NIF, no en forma integral, pero salía, por ejemplo, una de las complicadas que era su nombre es NIC 39, pero era para cómo se registran los derivados, cómo se registran las provisiones. Eso en el Perú ya se adoptó hace muchos años. Lo que pasa es que nunca usamos las NIF en su conjunto. Entonces, esto de adoptar las NIF en su conjunto no ha sido un cambio dramático, porque muchas cosas ya se venían haciendo. Incluso los bancos utilizan, si tú quieres, esta famosa NIF 39 para todo lo que son inversiones, valorización de derivados, para varias cosas, excepto para provisión, para colocaciones. O sea, el Perú ya vino adoptando. Por esa razón, el cambio no ha sido dramático, ¿no? Y si podemos ya hablar, tú decías que casi todas las empresas ya están aplicando estas normas. En cuanto a las medianas, de repente pequeñas, ellas también ya están obligadas, porque hay, creo que un nivel de ventas... Sí, de más de 3.000 UITs estás obligado en el 2015. Ya la mayoría de los que tienen más de, si no, la memoria no me traiciona, 15.000 UITs ya están todos, y lo que falta son estas empresas que son las más pequeñas, que realmente tampoco es que para ellas sea tan complejo hacerlo, pero de repente son las empresas que cuestionan cuál es el beneficio. O sea, y ahí, por ejemplo, si nos podrías resumir para que muchas más entren y sea amigable este tema. Por ejemplo, si nos podrías resumir un poco los beneficios concretos para una pequeña, hoy en día el beneficio concreto va a ser que si va a cualquier banco, cada vez más los bancos aprecian que la información esté en el lenguaje que ya están conociendo. Porque los bancos hoy en día se han venido entrenando a sus áreas que evalúan riesgos, que evalúan créditos, en las NIF, porque todas las empresas grandes que les piden créditos y las empresas que son sus clientes corporativos les presentan esta información. Entonces, cuando ya estas empresas que todavía aún no han pasado pasan, para los bancos les va a ser más fácil comparar, entender la información, y como cuando hay más transparencia, una consecuencia clara es que los costos de transacción disminuyen. O sea, hay un premio de riesgo siempre en los bancos porque la información puede no ser exacta, oye, acá qué estarán haciendo, cuál es el criterio que se ha seguido, o tendrá alguna transacción que no está registrada como yo esperaría. Esa presunción se va, llega la información con las notas que tiene que llegar, y para los bancos va a ser más fácil evaluar y dar un crédito a estas empresas, y ello tiene una clara consecuencia. Las tasas de interés para esos créditos deberían y tendrían que disminuir. O sea, hay un beneficio enorme en todo eso, ¿no? Bueno, y son empresas pequeñas aún, pero incluso esas empresas pequeñas pueden querer buscar accionistas, socios para que puedan... fondos de capital de riesgo, algún socio estratégico, pedir alguna franquicia, salir al exterior y decir, mira cómo me estoy desarrollando, y no va a tener que preparar otra información, porque les va a decir, mi información es esta y está en NIF. El de fuera va a decir, ok, perfecto, dámela. No le va a decir, por favor, concíliame tu utilidad, a ver, por favor, dime cuáles son las diferencias entre lo que tú estás haciendo y lo que harías si seguirías esta u otra norma. No, va a decir, dame tu información. Bueno, en inglés de repente, que sí vas a tener que ser traducida de dónde es, pero es traducirlo y nada más. O sea, no es rehacer, y no tienes el riesgo de que al rehacer tus números cambien y entonces tu historia sea diferente. Así es. No, qué bueno, y obviamente eso, como tú dices, esto ha sido un proceso gradual, y ya muchas empresas están entendiendo, y supongo pues consultoras como ustedes asesorándolas y todo eso, ¿no? Y a nivel también de
el tema de formación en los profesionales, los contadores, creo que ha habido también a nivel de universidades para capacitarlos, ¿no? O sea, ¿ha habido todo este desarrollo? Creo que sí. Yo siempre he hablado a nivel universitario y esta no es una novedad. Yo creo que la profesión del contador tiene que sufrir un cambio dramático. Creo que las universidades están haciendo un trabajo, pero creo que tienen que hacer un trabajo aún más profundo. Hoy en día la profesión de contabilidad requiere de conocimientos más detallados de finanzas, de evaluación de proyectos, de temas que muchas veces se decían que los contadores no necesitaban, pero hoy en día la profesión ha cambiado. El aplicar las NIF exige conocimientos que tienen que ser entregados por la universidad a los alumnos. Y sí es cierto que cuando ya uno también sale a la universidad tiene que seguir estudiando, o sea, toda la gente también se tiene que preparar y tiene que estudiar más. Pero eso también es una ventaja, porque exige que los profesionales de la profesión contable y en general todos los profesionales, los directores, las gerencias, sepan más de temas que influyen en los resultados de la empresa, no hoy, sino en el futuro, que aprendan a mejorar la forma en que hacen proyecciones, que mejoren la forma en que evalúan proyectos, que se pierda un poco el temor a las matemáticas, a hacer análisis estadísticos y a jugar con criterios de cuál es el escenario más probable, etcétera, que son temas que las universidades tienen que dar un mayor peso en la currícula que hoy día tienen para los contadores y creo que para los profesionales en administración, economía, en general. Porque al final esto pues son herramientas así muy interesantes, como tú bien señalabas, para la toma de decisiones, para el futuro de una empresa y todo eso, ¿no? No, es una buena noticia. Tú sabes que nosotros en la profesión estamos viendo varias transacciones y varias empresas que han ido a los mercados internacionales. Y es una muy buena noticia que, por ejemplo, no es nuestro cliente, así que lo digo con tranquilidad, Graña y Montero haya ido a la Bolsa de Nueva York, pero con sus estados financieros, sin hacerle ajustes, sin hacerle modificaciones, y estoy seguro que es la misma información que ven los accionistas, que ven el directorio cada mes, y no tienen que estar pensando que esos resultados pueden diferir para el mercado internacional. Son la misma información, son los mismos sistemas que necesitan para estar en el mundo. Y esa es una gran noticia, porque si bien he dicho el caso de una empresa que no es nuestro cliente, tenemos muchos clientes y muchas empresas que están gozando de los beneficios tangibles de haber adoptado un lenguaje internacional. Qué bueno, ¿no? Y eso es un poco el camino para el desarrollo y seguir estando pues un poco en las ligas mayores, como dicen, ¿no? Sí, claro. No, yo creo que el Perú en eso ha dado un paso importante y cada vez más tenemos que ponernos a la altura a todos los niveles, no solo con las normas, sino con el entrenamiento también y con generar profesionales que hoy en día, un contador que estudie y que sepa de NIF en el Perú y que sea muy capaz, puede trabajar en cualquier lugar del mundo, porque las normas son las mismas. Así es, qué bueno, y que todo este desarrollo pues siga para adelante. Juan, gracias muy bien por todos tus conceptos y para ayudar un poco a las personas, ¿no? Y que entren y sin miedo pues a aplicar todo este tipo de normas, ¿no? No, muchas gracias a ti y a la oportunidad que me dan para hablar de estos temas que creo que son importantes para el país. Viendo otros temas también. Gracias, Juan. Muchas gracias.